Capítulo 4. La sonrisa de la ninfa. Mao Mao se enteró de la muerte del príncipe cuando se distribuyeron fajas negras de luto en la cena. Las mujeres las llevaban durante 7 días para demostrar su dolor. Pero lo que más frunció el ceño fue el anuncio de que su porción de carne, ya mísera, sería eliminada por completo mientras durara. Las sirvientas hacían 2 comidas al día, principalmente mijo o sopa, con alguna que otra verdura. Era suficiente para la pequeña Mao Mao, pero muchas de las mujeres encontraban las comidas algo menos que un relleno. Había muchos tipos de mujeres entre esta clase más baja de sirvientas. Algunas procedían de las familias de agricultores, otras eran chicas de la ciudad, y aunque no era común, algunas eran hijas de funcionarios. Los hijos de la burocracia podían esperar un poco más de respeto, pero aún así, el trabajo que se le daba a una mujer dependía de sus propios logros. Una chica que no sabía leer ni escribir no podía esperar convertirse en una consorte con su propio despacho. Ser una consorte era un trabajo, incluso tenía un salario. Supongo que tal vez no importaba al final. Mao Mao era consciente de lo que había matado al joven príncipe. Fue el uso liberal del polvo blanco para cubrir su cara por parte de la consorte Lihua y su sirvienta. Ese polvo era tan caro que el ciudadano medio no podía esperar usarlo ni un día de su vida. Sin embargo, algunas de las damas más establecidas del burdel lo habían usado. Algunas de ellas ganaban más dinero en una sola noche de lo que un granjero ganaría en toda su vida, y podían permitirse su propio maquillaje. Otras lo recibían como un regalo caro. Las mujeres se cubrían con él desde la cara hasta el cuello y les carcomía el cuerpo. Algunas de ellas murieron por ello. El padre de Mao Mao les había advertido que dejaran de usarlo, pero no le hicieron caso. Mao Mao, asistiendo al lado de su padre, había visto varias cortesanas consumirse y morir con sus propios ojos. Habían sopesado sus vidas contra su belleza y al final las habían perdido a ambas. Por eso, Mao Mao había roto un par de ramas convenientes, garabateó un breve mensaje a cada una de las consortes y se lo dejó. No es que esperara que hicieran caso a la advertencia de una sirvienta, que no podía tener en sus manos ni siquiera un papel o un pincel. Después de que el periodo de luto terminara y las fajas negras desaparecieran, empezó a oír rumores sobre la consorte Gyokü. La gente decía que después de la pérdida del príncipe, el emperador, enfermo del corazón, había empezado a consolarse con Gyokü y su hija sobreviviente, pero a la consorte Lihua, que había perdido a su hijo igual, no fue. ¡Qué conveniente para él! Mao Mao vació su tazón de sopa, hoy provisto de la más pequeña astilla de un trozo de pescado, y luego limpió sus utensilios y se dirigió a trabajar. ¿Una citación, señor? Mao Mao llevaba una cesta de ropa cuando fue detenida por un eunuco, que le dijo que se presentara en las oficinas de la matrona de las mujeres sirvientas. La oficina de las mujeres sirvientas era una de las principales divisiones del servicio en el palacio interior y abarcaba la responsabilidad del rango más bajo de las mujeres sirvientas. Las otras 2 divisiones eran la oficina del interior, que se ocupaba de las consortes, y el departamento de servicio doméstico, al que estaban adscritos los eunucos. ¿Qué podría querer de mí? El eunuco estaba hablando con otras sirvientas cercanas también. Lo que sea que estuviera pasando involucraba más que solo a Mao Mao. Debe necesitar más manos para alguna tarea u otra razón. Puso la cesta fuera de su habitación y luego fue tras el eunuco. El edificio de la matrona de la mujer sirvienta estaba situado justo a un lado de la puerta principal, una de las 4 puertas que separaban el palacio interior del mundo exterior. Cuando el emperador visitaba a sus damas, esta era la puerta por la que pasaba. A pesar de estar allí por una citación oficial, Mao Mao no se sentía cómoda en el lugar, aunque era algo descuidado en comparación con la sede de la oficina interior, situada al lado. Era aún notablemente más ornamentada que las residencias de las consortes del nivel medio. La barandilla estaba trabajada con las elaboradas tallas y dragones de colores brillantes. Subían a los pilares bermellones. Urgida por el interior, Mao Mao estaba algo menos impresionada de lo que esperaba. El único mobiliario de la habitación era un único gran escritorio. Había unas 10 sirvientas más, además de ella, y parecían estar animadas por la ansiedad, la anticipación
y un extraño tipo de excitación. Muy bien, gracias. El resto de ustedes puede irse a casa. ¿Eh? Mao Ma se sentía antinatural, siendo señalada de esta manera. Se fue sola a la habitación de al lado, mientras las demás mujeres se marchaban con miradas sospechosas en su dirección. Incluso para la cámara de un funcionario designado, era un espacio grande. Mao Mao miró a su alrededor intrigada y se dio cuenta de que todas las mujeres que servían en la habitación miraban en una dirección en particular. Sentada discretamente en la esquina había una mujer, atendida por un eunuco, y no muy lejos había otra mujer, algo mayor. Mao Mao recordaba a la mujer de mediana edad como la matrona de las sirvientas, pero no reconocía a la otra mujer de aspecto altivo. Ahora registró que los hombros de la persona eran bastante amplios para ser de mujer, y su vestido era tan sencillo, su cabello estaba mayormente sostenido por una especie de bufanda. El resto caía en cascada detrás de ellos. ¿Es un hombre? Estaba observando a las sirvientas con una sonrisa tan suave y gentil como la de una ninfa celestial. Incluso la matrona se sonrojaba como una niña. De repente, Mao Mao entendió el rubor en las mejillas de todos. Este tenía que ser el eunuco inmensamente hermoso, del que tanto había oído hablar. Tenía el pelo tan fino como la seda, una presencia casi líquida, ojos almendrados y cejas que evocaban ramas de sauce. Una ninfa celestial en un pergamino no podría haber competido con él por la belleza. ¡Qué desperdicio!, pensó Mao Mao. No se ruborizó ni remotamente. Los hombres del palacio interior eran todos eunucos, privados de su capacidad de reproducción. Ahora carecían del equipo que necesitaban para tener hijos. Precisamente lo hermoso que hubiera sido de la descendencia de este hombre seguiría siendo una cuestión de imaginación. Justo cuando Mao Mao pensaba que tal belleza casi inhumana podría atrapar incluso las atenciones de su majestad, el eunuco se puso de pie con un movimiento fluido. Se acercó a un escritorio, tomó un pincel y comenzó a escribir con elegantes movimientos de su mano y brazo. Luego, con una sonrisa tan dulce como la ambrosía, mostró su trabajo a las mujeres. Mao Mao se congeló. Tú, la de las pecas, decía, tú te quedas aquí. Eso, al menos, era lo esencial. La ninfa de un hombre debe haber notado la reacción de Mao Mao, porque le dedicó su más completa sonrisa. Enrolló el papel de nuevo y aplaudió 2 veces. Hemos terminado por hoy. Pueden volver a sus habitaciones. Las mujeres, con abundantes miradas de decepción sobre sus hombros, salieron de la habitación. Nunca sabrán lo que se ha escrito en el papel de la ninfa. Mao Mao vio a las mujeres irse, y después de un momento se le ocurrió que todas eran mujeres pequeñas, con pecas prominentes, pero no habían prestado atención al mensaje, lo que debe significar que no podían leer. El mensaje no había sido solo para Mao Mao. Se fue de la habitación con los demás, solo para sentir una mano puesta firmemente en su hombro. Con mucho miedo y temblor, se dio la vuelta y se encontró con la sonrisa casi cegadora del hombre ninfa. Ya, no debes hacer eso, dijo. Quiero que te quedes donde estás. Esa sonrisa, tan audaz, tan brillante, no aceptaba un no por respuesta. Capítulo 5. Una habitación propia. Muy interesante. El hermoso eunuco dijo lentamente, deliberadamente. Mao Mao lo siguió incómodamente por detrás mientras caminaba. No, señor, soy de origen humilde. Debe haber algún error. ¿Quién diablos me enseñaría?, pensó. Pero difícilmente habría dicho las palabras si hubiera estado bajo tortura. Mao Mao se empeñó en actuar tan ignorante como pudo. Tal vez su lenguaje estaba un poco apagado, pero ¿qué podía hacer al respecto? Alguien con unos orígenes tan mediocres no podía esperar nada mejor. Las sirvientas de menor rango eran tratadas de manera diferente, dependiendo de si sabían leer o no. Las que sabían leer y las que no sabían, cada una tenía sus usos, pero si uno podía leer y fingir ignorancia, esa era la manera de caminar por la fina línea del medio. El hermoso eunuco se presentó como Jinshi. Su preciosa sonrisa sugería que no haría daño a una pulga, pero Mao Mao sintió algo sospechoso detrás de ella. ¿De qué otra forma podría pincharla tan despiadadamente? Jinshi le había dicho a Mao Mao que se callara y lo siguiera.
Y eso los trajo a este momento. Mao Mao era consciente de que, como sirvienta, sin importancia, sacudir la cabeza a Jinshi podría ser lo último que hiciera con ella. Así que había hecho obedientemente lo que le dijo. Estaba ocupada calculando lo que podría pasar a continuación y cómo lo manejaría. No era que no pudiera adivinar lo que podría haber inspirado a Jinshi a convocarla. Lo que seguía siendo misterioso era cómo lo había averiguado. El mensaje que ella había entregado a la consorte. Un trozo de la tela colgaba con la indiferencia afectada en la mano de Jinshi. Estaba adornado con caracteres descuidados. Mao Mao no le había dicho a nadie que sabía escribir, y también había guardado silencio sobre sus antecedentes como boticaria y su conocimiento de los venenos. Nunca podría haberla rastreado por su escritura. Pensó que había sido cuidadosa para asegurarse de que no hubiera nadie alrededor cuando entregó el mensaje. Pero tal vez se había perdido algo, haber sido vista por alguien. El testigo debe haber reportado una pequeña sirvienta con pecas. Sin duda, Jinshi había empezado a sondear a todas las chicas que podían escribir, recogiendo muestras de su caligrafía. Se podía intentar parecer un usuario menos competente del pincel que uno, pero se mantendrían los signos reveladores y las características de identificación. Cuando esa búsqueda hubiera resultado en vano, se habría dirigido a las chicas que no sabían escribir. Sospechoso. Demasiado tiempo en sus manos. Mientras Mao Mao tenía estos pensamientos poco caritativos, llegaron a su destino. Era, como ella podía haber esperado, el pabellón de la consorte Gyokkou. Jinshi llamó a la puerta y una plácida voz respondió: «Pasa». Así lo hicieron. Dentro descubrieron una hermosa mujer pelirroja, acunando amorosamente a un bebé con mechones rizados. Las mejillas del niño eran rosadas. Su piel tenía el mismo tono pálido que la de su madre. Era la imagen de la salud, mientras yacía dormida en los brazos de la consorte. «He traído la que desea ver, mi lady». Jinshi ya no hablaba de la manera jocosa de antes, sino que se comportaba con perfecta gravedad. «Gracias por las molestias». Gyokkou sonrió, una sonrisa más cálida que la de Jinshi, y asintió con la cabeza de Mao Mao. Mao Mao la miró sorprendida. «No poseo ningún puesto que justifique tal reconocimiento, mi lady». Escogió sus palabras con cuidado, tratando de no ofender, aunque, al no haber nacido en una vida en la que fuese necesario tal cuidado, no estaba segura de estar haciéndolo bien. «Oh, pero ¿qué haces? Y haré mucho más que esto para mostrar mi gratitud a ti, a la salvadora de mi hija. Estoy segura de que es un malentendido. Tal vez se equivocó de persona», dijo Mao Mao, sintiendo que ella misma se puso a sudar frío. Estaba siendo educada, pero aún así contradecía a una consorte imperial. Deseaba que su cabeza permaneciera pegada a sus hombros, pero no quería ser parte de nada que involucrara a gente como esta, para ser presionada en cualquier tipo de servicio para cualquier tipo de nobleza o realeza. Jinshi, atento a la preocupación en el rostro de Gyokkou, mostró la tela a Mao Mao con una floritura. «¿Eres consciente de que este es el material utilizado en la ropa de trabajo de las chicas de servicio?» «Ahora que lo menciona, señor, veo el parecido». Ella se haría la tonta hasta el amargo final, aunque sabía que era inútil. «Es más que un parecido. Esto vino del uniforme de una chica conectada al shang de los asuntos de sastrería». El personal de servicio del palacio se agrupaba en 6 shang, u oficinas principales de empleo. El shang-fu, o servicio de guardarropa, se ocupaba de la dispensación de ropa, y era a este grupo al que Mao Mao pertenecía. La falda sin blanquear que llevaba coincidía con el color de la tela de las manos de Jinshi. Si alguien inspeccionara su falda, encontraría una costura inusual, escondida cuidadosamente en el interior. En otras palabras, la prueba estaba allí. Mao Mao dudaba que Jinshi hiciera algo tan grosero delante de la consorte Gyokkou, pero no podía estar segura. Decidió que lo mejor era confesar antes de ser humillada públicamente. «¿Qué es exactamente lo que ambos quieren de mí?», preguntó. Los dos se miraron, aparentemente tomando esto como una confirmación. Ambos tenían las más dulces de las sonrisas en sus caras. El único sonido en la habitación era el aliento susurrante del niño dormido, y casi tan suave el suspiro de Mao Mao. Al día siguiente, Mao Mao se vio obligada a empacar sus escasas pertenencias. Xiaolan y todas las mujeres que compartían la habitación con ella estaban celosas.
y la molestaban sin cesar sobre cómo se había producido este giro de los acontecimientos. Mao Mao solo podía sonreír y tratar de fingir que no era un gran problema. Mao Mao iba a ser una dama de honor de la consorte favorita del emperador. Ella, en una palabra, lo había logrado.